Hola, soy Gypsy y te voy a explicar este vídeo de Autoescuela Super Express. Vas a seguir aprendiendo sobre el conductor. ¡Vamos! Entre tú y yo, ahora que no me oye el jefe, estoy reventada. Ayer tuve cena con los amigos hasta las tantas y hoy llevo todo el día grabando. Menos mal que hoy me vuelvo en autobús, porque la fatiga, el cansancio, es uno de los principales factores de riesgo en la conducción y es causa de muchos accidentes de tráfico. Conducir cansa, ya que requiere esfuerzo físico y psíquico, mental. Ahora te voy a explicar algunas de las causas de la fatiga al volante. ¿A que te cansas cuando andas y andas sin parar? La principal causa de la fatiga es conducir mucho tiempo sin descansar o haciendo descansos inadecuados. Otra causa de fatiga es conducir a velocidad elevada mucho tiempo, porque al ir rápido tienes que estar más concentrado, más en tensión. También las alteraciones en tu estado, como el estrés, las preocupaciones, el sueño, si estás enfermo, o el alcohol. O los cambios de hábito. Por ejemplo, si pasas de hacer trayectos cortos de día a trayectos largos de noche. La falta de costumbre hace que te canses más. Por ese mismo motivo, ser conductor novel es causa de fatiga. Es como cuando empiezas a ir al gimnasio. Los primeros días, cuando eres novato, te cansas más. También las posturas inadecuadas en el asiento hacen que te fatigues. Como mi profe de pilates, que mira qué carita de cansado que tiene. Seguimos con las causas de la fatiga. Hay situaciones que favorecen la fatiga, porque hacen que conducir sea más difícil, y esto te exige estar más concentrado. O porque hacen que estés incómodo. Por ejemplo, circunstancias en la vía y su entorno, como circular con mucho tráfico. Las congestiones o retenciones, atascos. Que la carretera esté en mal estado. Ir por una carretera que no conoces o circular con mal tiempo. También hay circunstancias del vehículo que favorecen la fatiga. Mucho calor, una temperatura elevada dentro, una mala ventilación, un mal diseño del asiento o de otros elementos interiores del vehículo. Conducir de noche con una iluminación deficiente o circular con un vehículo en mal estado o demasiado ruidoso. Los principales síntomas de la fatiga son acomodos en el asiento. Acuérdate del cole, al final de la clase, cuando estás cansado, empiezas a moverte en la silla y a cambiar de postura. Bostezos, parpadeo constante, fallos de audición. No es que te quedes sordo, pero cuando estás cansado, oyes peor. Molestias en la nuca, notas presión en la cabeza, sensación de tener los brazos dormidos y dificultad para concentrarte. Si te contase la de tomas falsas que tenemos hoy. Es normal, estoy cansada y me cuesta concentrarme. Hasta ahora has visto las causas, los síntomas, y ahora te toca ver los efectos de la fatiga. La somnolencia. Cuando estás cansado es muy habitual que te des sueño. Visión borrosa. A que cuando estás cansado te tienen que repetir las cosas. Eso es porque disminuye la sensibilidad auditiva. Oyes peor. Reaccionas de forma brusca y exagerada ante algunos sonidos repentinos, como cuando te despiertas por un ruido. Tienes sensación de pesadez. Te mueves más lentamente y con menos precisión. Estás más torpe. No solo te mueves más lentamente, tu cerebro también va más lento. Aumenta tu tiempo de reacción. Sigo con los efectos de la fatiga. Agarrotamiento muscular e incluso calambres. Cómo duelen, ¿eh? Dolores de nuca y espalda. Te distraes más y te cuesta concentrarte en el tráfico y empiezas a conducir de manera automatizada y pasiva, modo zombie. También asumes mayores riesgos al volante. ¿Y verdad que cuando estás cansado no estás de humor? La fatiga produce nerviosismo, irritabilidad y te puedes volver más agresivo. ¿Entiendes ahora por qué no conviene conducir con fatiga? Me voy a sentar un ratito a descansar.
¡Joder, mierda! ¡Me cago en la leche! ¡Ay, menudo porrazo me he dado! ¡Me cago en todo lo que se menea! Si es que hoy no ando fina. ¡Ay! ¡Oh, qué sueño! La próxima cenita entre semana. Mejor al mediodía. ¡Ay! La somnolencia, el sueño, está relacionada con la fatiga. El cansancio produce sueño y el sueño produce fatiga. Conducir con sueño es muy peligroso y es causa de muchos accidentes de tráfico. Fíjate que no es necesario quedarse totalmente dormido para tener un accidente. Los accidentes también suceden antes, aunque no te hayas dormido del todo. Las causas más habituales de la somnolencia son no dormir lo suficiente, pero aunque hayas dormido, también puede darte sueño, especialmente en la madrugada y las primeras horas de la tarde. Lógico, ¿no? En la madrugada es de noche y a primera hora de la tarde, después de comer, el cuerpo pide siesta. Es por eso que, durante el día, también hay accidentes por sueño. Otra causa de somnolencia es cambiar las horas habituales de sueño, o el sueño de mala calidad. Si duermes mal, aunque sean muchas horas, te levantarás con sueño. Incluso hay trastornos del sueño, como el insomnio. También las situaciones de tráfico monótonas, como conducir por autopistas sin tráfico, sobre todo si vas escuchando a Justin Bieber. Las comidas copiosas, las comilonas, o tomar sustancias sedantes como el alcohol o algunos medicamentos. Y ojo, tomar sustancias estimulantes también es causa de somnolencia. Sí, un café o una Coca-Cola te pueden quitar el sueño, pero a corto plazo. En cuanto se te pasa el efecto, te puede dar un bajonazo y un ataque de sueño que te pille desprevenido. Bueno, por si eres fan de Justin Bieber, no te enfades conmigo, ¿vale? Es que a mis amigas les encanta y me lo ponen todo el día en el coche. Venga, ahora los síntomas del sueño. Seguro que los conoces, así que iré rapidito. Te cuesta mantener los ojos abiertos, bostezas, no enfocas y se te cae la cabeza. Pierdes la concentración, pensamientos incoherentes, tienes inquietud o estás irritable. Y más en concreto cuando vas conduciendo. Te pegas mucho al de adelante, te cuesta recordar los últimos kilómetros recorridos, por donde has pasado, y hasta te puedes salir de tu carril, pasarte las señales de tráfico o salirte de la vía. Ahora los efectos de la somnolencia. Aumenta el tiempo de reacción. Al igual que con la fatiga, tu cabeza va más lenta, por eso mismo tardas más tiempo en tomar decisiones y cometes más errores. En otras palabras, tienes menos capacidad de reacción. Los movimientos son más lentos y menos precisos, como en la fatiga. Te distraes más y afecta la percepción del entorno. Provoca cambios en tu comportamiento, inquietud, hostilidad, y hace que aceptes un mayor nivel de riesgo. Con sueño te comportas de manera más peligrosa. Un ejemplo. Imagínate un sonámbulo que intenta cruzar una calle. Va dormido y por eso hace cosas peligrosas sin darse cuenta. Tienes los ojos cansados, fatiga ocular. La somnolencia también puede provocar la aparición de microsueños. O como en clase, cuando se te cae la cabecilla porque te has sobado un poquito, un segundito. ¡Ey! No te habrás dormido, ¿no? ¡Oye! Para terminar, te voy a dar unas recetas, pero voy a hacerte un 3x2, como el Carrefour. Son 3 remedios contra la fatiga y la somnolencia. El primer remedio es dormir, que es lo mejor para combatir el sueño. El segundo, si te notas cansado o con sueño, estaciona en un lugar adecuado y párate a descansar. Si es necesario, duerme un rato, echas tu asiento para atrás, te pegas una mini siesta y te quedas más a gusto que un arbusto. Y el tercero, tienes que hacer descansos suficientemente largos. Tráfico te da una recomendación que además te tienes que aprender de memoria para el examen. Cada 2 horas o cada 200 kilómetros como máximo. Y hacer descansos de al menos 20 o 30 minutos. De todos modos, si conduces con alguno de los factores que favorecen la fatiga, mal tiempo, una carretera en mal estado,
tendrás que descansar más a menudo. Y no te olvides de lo que hemos dicho de las bebidas estimulantes. ¿Pueden prevenir el sueño? A corto plazo, sí, pero después puede volver a aparecer y te da el bajón. ¿Sabes lo que es la hipnosis de la carretera? Es cuando conduces, pero tienes la cabeza en otro sitio y ni siquiera puedes recordar el itinerario. No te acuerdas ni por dónde has pasado. La disminución de la atención puede aparecer en cualquier tipo de vía, pero es más habitual en autopistas y autovías, donde conducir es más aburrido, más monótono. ¿Y cómo puedes evitar la hipnosis de la carretera? ¿Verdad que los hipnotizadores te dicen que mires un punto fijo? Pues haz justo lo contrario. Intenta mirar hacia todas partes, moviendo constantemente los ojos y observando permanentemente el tráfico y la vía, centrándote en la conducción. Pues ya está. Hemos llegado al final de este vídeo. Antes de pasar al siguiente vídeo, te recomiendo que hagas el test que te hemos preparado. ¡Ánimo y sácatela! La teórica.